Hola, buenos días. La novela como medio para adentrarse en la historia de España va a ser la última charla que vamos a tener en la segunda edición del Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte. Así que antes de comenzar con esta mesa redonda, sí me gustaría, como no, agradecer al Ayuntamiento de Tacoronte y a la Consejería de Cultura su apuesta firme por la cultura y por apoyar en concreto este festival, y también, como no, a todo el equipo que está detrás, que ustedes no lo ven, pero que hacen posible que este certamen sea una realidad. Me gustaría citar, y seguramente me voy a olvidar de mucho, a María de León, que es la responsable de la librería, y que cuando terminen las charlas tengan ustedes la oportunidad de adquirir el ejemplar y que se lo firmen los autores. También de Alejandro Martín y Jesús Martín, que son dos piezas fundamentales en el engranaje de este festival. A José Suárez, que es una presencia ya, yo diría que casi legendaria, no solo en Tacoronte, sino en la literatura y en todo lo que se hace en materia cultural en estas islas. Y de Ayose, de Nauset, que es el responsable de que todo esto salga y se les transmita a través de las redes. Y no sé si me olvido de alguno. Y de Verónica Alemán, como no, que es la responsable de prensa y comunicación, que ha hecho, como siempre, un trabajo extraordinario. Dicho esto, paso no a presentar, sino a decir quiénes son los miembros de esta mesa. Los cuatro pertenecen a la Asociación de Escritores con la Historia, y tenemos a su presidente, que está a la derecha, no sé yo si también podría estar también a la izquierda del lado de la mesa, que es Antonio Pérez Henares. Chani lo conocen popularmente sus amigos. A su lado está Luis Sueco, que antes tuvimos la oportunidad de escuchar la magnífica entrevista que hizo David Yagüe con él, así que Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Alicia Ballina, que para muchos ha sido un descubrimiento y yo creo que una presencia luminosa en lo que ha sido la segunda edición del festival, y a José Zoilo, que es también uno de los miembros que forman parte del engranaje de esta segunda edición y primer premio del festival. Bueno, dicho ya lo que tenía que decir, la primera pregunta va a girar en torno a lo que plantea esta mesa redonda, es: ¿se puede aprender historia de España leyendo novela histórica escrita por escritores españoles? ¿Chani? Bueno, sí, la respuesta es claramente sí. Más que no solo aprender, yo creo que la novela histórica lo que puede ser, y es de hecho, es una ventana a esa historia. De alguna manera también es una ventana al pasado, es como una forma de verlo. Yo creo que pretender sustituir a los historiadores sería una estupidez. Ahora, también he de decir que me sorprende mucho los ataques desaforados que se producen en ocasiones cuando son, en muchas ocasiones, grandes escritores los que escriben novela histórica. En el grupo los hay, muchos doctores y profesores incluso. Decirles que Pepe Calvo Pollato, Santiago Posteguillo, Juan Eslava Galán o muchos otros son grandes historiadores. En realidad, la idea de escritores con la historia surgió precisamente de una voluntad de dar un aldabonazo a la sociedad española. La idea pues, surgió un día tomando unos tragos en la Feria del Libro de Madrid. Estábamos Posteguillo, estaba Juan Eslava, estaba Javier Sierra, estaba Carmen, me parece, en fin, todo un grupo. Y como yo siempre he sido bastante enredador, pues se me ocurrió y a raíz de eso se hizo un manifiesto que parte de un elemento esencial, y es que una nación como España, con una de las historias más impactantes y desde luego la más trascendental de la historia de la humanidad, que es el descubrimiento y circunnavegación del mundo, que cambia todo y podemos imaginar el mundo sin eso, ¿no? Pues vive con la creencia de que debe avergonzarse de su historia. Algo que es nuevo, ¿eh? O sea, quiero decir que esto no es de... Voy a ser muy claro, esto no... La izquierda del 28, para nada tenía esta pulsión. Esta pulsión era de los imperios enemigos. Lo que ha venido a suceder ahora
es que los últimos creyentes y firmes y como catecúmenos en la leyenda negra, y más que en la leyenda negra, en intentar juzgar a toda la historia de España y a España misma, y condenada de antelación. Eso es nuevo. Eso no ha sido así. ¿O alguien ha oído alguna vez una cosa de Antonio Machado, o de Lorca, o de Alberti, o de cualquiera de los del 98, de semejante barbaridad? Es más, hasta la propia palabra España parece que molesta. Porque ¿cuántas veces han oído ustedes decir este país? Yo le conté una vez a un vicepresidente de una gran comunidad 17 veces, por no decir España. ¿Qué hay en la cabeza que esté pasando eso? Pues lo que hay en la cabeza es una profunda y absoluta estupidez. Porque es juzgar la historia de España y del mundo en general, pero particularmente de España, con criterios actuales. Si fueran criterios, me conformaría con modas actuales. Y salimos en contra de eso. Cuidado. Eso no significa para nada, y eso tenemos mucho cuidado en la asociación, en que una defensa de la historia sea un edulcoramiento de la historia y pasemos de la leyenda negra a la leyenda rosa. Pues no, eso sería otra soberana estupidez, ¿no? Por tanto, ese fue el planteamiento, y solo les pongo un indicativo. El género más leído en España, con un 28% de todos los libros que se compran, es el de novela histórica. Luego va el novela negra, pero en términos generales sí que hay una cosa preocupante, que donde únicamente le gana la novela negra a la novela histórica es en la gente más joven. Yo creo que eso sí es cuestión de tener en cuenta. La asociación en estos momentos está compuesta por unas 60 personas. He de decirles que lógicamente hemos buscado, se ha buscado desde el primer momento, que sean autores pues con gran prestigio, con una obra importante, porque el auge de la novela histórica también lleva que prácticamente no hay pueblo donde no haya dos novelistas de novela histórica. Todo el mundo escribe una novela histórica. Y claro, he de decirles que la avalancha es verdaderamente... Hombre, nosotros hemos querido, no elitistas, pero sí buscar una excelencia. ¿Por qué? Porque la idea es, a través de muchísimos actos que se hacen, ciclos, y todo lo que se nos va ocurriendo, y no es poco, ir trasladando a la sociedad eso. Y la respuesta está siendo muy potente. ¿Por qué? Yo creo, para decirlo sencillamente y acabar, creo que a los españoles nos hemos hartado absolutamente de que haya una parte, nosotros, que se dedique a insultar a nuestros abuelos. Porque no olvidemos que la historia es la historia de nuestros antepasados, de nuestros abuelos. Y nos pasamos continuamente la vida insultando a nuestros abuelos. Y yo creo que hay una serie de gente que ha hecho un poco hasta aquí. Y la gente quiere descubrir su historia, quiere reencontrarse en ella, y desde luego yo creo que ya está bien de tragarse las falacias. Les voy a decir una anécdota. Ocurrió en un curso de verano, ya hace tiempo, no de estos últimos del Escorial, sino de aquellos, en el año 2000. Sir Henry Kamen, grandísimo autor y especializado en historia de España, dio una conferencia sobre Felipe II. Había 54 universitarios, que en cuanto empezó a hablar de Felipe II y trazó pues, un retrato normal del que había sido el rey más poderoso del mundo, pues, luces, sombras, se empezaron a enfadar muchísimo, porque no aparecía el demonio del meridiano ni la hidra de las 7 cabezas, sino Felipe II. Perplejo, Sir Henry, ya llegó un momento que no daba crédito, le dijo, oiga, yo a ustedes no los entiendo, jamás me hubiera podido imaginar que los universitarios españoles fueran los últimos del mundo que se crean la leyenda negra. Dice, porque la leyenda negra no se la cree ni este señor que dirige el curso. Yo me llamo Antonio Pérez, el creador de la leyenda negra. Dice, pues no se la cree ni ella. Bueno, pues, sin embargo, eso se ha impreso de tal forma que hoy se da
y se estudia en los colegios desde primaria y se ha convertido en cátedra en no pocas universidades. Y nos lo tragamos. Y no les digo en los medios de comunicación. Esta es una batalla que habrá que dar en los medios de comunicación y en el cine. ¿Por qué? Y en la imagen. Porque la historia de España ya sí tiene quien la escriba, lo ha tenido siempre, pero no tiene quien la cuente en imágenes, no tiene quien la lleve a la pantalla. Y si la llevan, a veces es peor, porque si ustedes ven una película hecha por españoles sobre cualquier momento de la historia de España, ya saben quién es el malo. Lo peor de lo peor de lo peor, hombre. No es que queramos que ser todos Gary Cooper, pero por Dios, que alguna vez uno sea bueno y que Sevilla, por ejemplo, que era aquella ciudad maravillosa, cuando salga en una escena de una película española, no sea un sitio que huela a porquería y mierda. Sí, porque era la ciudad más esplendorosa de su tiempo. Y me callo. Bueno, pues vamos a seguir en orden. Luis, ¿por qué crees que la novela histórica escrita por españoles está ayudando a los lectores españoles a entender la historia de su país? Yo creo que la está acercando. Yo creo que hay una gran demanda de conocer la historia. Por lo tanto, hay algo que no se ha hecho bien en algún aspecto, en algún eslabón, y la gente quiere conocer su historia, quiere conocer la historia de España, que es muy amplia, es compleja, por suerte que tenemos una historia muy larga, muy rica en todas las épocas. Claro, también es difícil conocerla, ¿no? Por suerte. Yo creo que la novela histórica acerca, descubre personajes que no se conocen, como los de Alicia, hechos como relata Zoilo, personajes que han dado al otro mundo, ¿no? como Antonio. Y eso el lector lo busca. Y claro, es importante a la hora de la novela histórica porque si no, ¿dónde va el público a buscar esa información? Directamente al ensayo, a la parte científica. Es igual pedirle demasiado, ¿no? Hay que ponérselo más fácil. No tenemos la suerte de tener una potente industria cinematográfica que podría llevarlo en imagen, que es un poco lo que demanda Chani. Entonces la novela histórica hace una labor, yo creo que muy importante, ¿no? Es ficción, hay que tenerlo claro, ¿no? Es novela, pero es una novela con la intención de recuperar historias, ciudades, personajes, para que el lector empiece a entender, ¿no? Luego el lector pues, puede ir a otro tipo de documentación, puede visitar museos, las ciudades de España, viajar, que termina de enriquecer esa parte histórica, pero hay demanda. Yo, por ejemplo, pongo siempre el ejemplo de mi tío. Mi tío tiene casi 80 años, fue al colegio hasta los 10 o 12, no sé, era agricultor, no para de leer novela histórica. Además se lee todo, le eches esto lo que le eches. Y le encanta, porque tiene una necesidad de conocer la historia, y tiene 80 años, yo creo que ese modelo se repite mucho, ¿no? de gente que quiere saber más de la historia. Y un poco también, una cosa que ha apuntado Chani que es muy interesante, es que no llegamos, quizás el fallo es que no llegamos a la gente joven. Eso, por poner algo negativo también, todo bueno, ¿no? A decir que somos los mejores. Quiero decir, algo hacemos mal, porque claro, sería interesante que enganchara al público con la historia cuanto antes, mejor, ¿no? Desde cuanto más joven, mejor. Y ahí sí que hay trabajo. Y además creo que hay trabajo porque no sabemos cómo hacerlo, quiero decir. Alguien tiene que encontrar la forma, yo no sé cuál es, abrir camino quizás, si alguien abre camino igual luego todos podemos ir detrás y es más fácil, pero yo creo que una de las luchas tiene que ser conseguir llegar a la gente joven a través de la novela histórica para que se interesen por la novela y por la historia de España. Pues retomando un poco lo que decía Chani y Luis, ¿no? Por ejemplo, con respecto a Hija del Mar, ahora el Ministerio de Defensa va a editar un cómic precisamente para jóvenes y adolescentes que cuente la historia de Ana María de Soto, ¿no? Y estamos trabajando en el guión del cómic, que ya evidentemente no es
novela histórica, ¿no? Pero es una manera también de acercar a los jóvenes y a los adolescentes la historia y personajes también pues que absolutamente desconocidos para ellos, ¿no? Yo creo que el cómic también es una buena manera. Hemos hecho sobre Catalina de Erauso, hemos hecho sobre Isaac Peral, se están haciendo algunos intentos, ¿no?, de acercar esta historia al público más joven. Y luego también yo creo que la novela histórica está haciendo un papel absolutamente digno y de primer orden a la hora de dar a conocer y descubrir todas estas historias que estoy absolutamente de acuerdo con Luis, que la gente está ávida de conocer, ¿no? La gente tiene mucho interés, o sea, no es demos pan y circo, no, demos lo que nos interesa que queramos poner en valor, ¿no? Y esa es la idea. O sea, yo de verdad tengo la confianza, la inquietud, el entusiasmo de poder mostrar a la gente todos estos contextos históricos, todos estos personajes, todas estas, siempre desde el punto de vista de conmover, de descubrir, pero hombre, evidentemente yo no pretendo, y por eso es verdad, enlazando con lo que decía Chani, ¿no? A veces estamos un poco denostados los escritores de novela histórica, porque parece que pretendemos enseñar y pretendemos, pues mostrar lo que tiene que hacer un catedrático de universidad dentro del ámbito universitario. No, nosotros no pretendemos eso, pretendemos generar inquietud, generar interés, dar a conocer esos mundos, y luego uno puede seguir escarbando, leyendo ensayo, leyendo novela, pero la idea es divulgar, ¿no? Yo escribo como Pepe Calvo, ¿no?, en revistas de divulgación, en La aventura de la historia, descubrir el arte. Y a veces, muchas veces, ¿y cómo cuentas la historia de esta manera? Bueno, es una forma también de atrapar al lector en ese sentido. Y cuando hablaba Luis del expolio bueno, pues es bonito contarlo y contextualizar un poco la historia y que la gente sepa, oye, pues ¿sabéis que la Venus del Espejo que está en la National Gallery, o sea, es que se la llevaron los franceses? Oye, ¿por qué? ¿Y qué hicieron? ¿Y qué pasó? No, pues nos contaron una historia de que se iba a abrir el Museo Josefino ahí en el cuartel general del ejército, y resulta que pues eso no era así, ¿no? Lo mismo que nos contaban que pasaban de paso a Portugal, y tampoco era así. O sea, todas estas cuestiones hay que darlas a conocer, ¿no? Y luego cada uno tiene esa inquietud, ese interés, pues esto me gusta más, esto menos, ¿no? Y yo creo que esa es la idea. No pretendemos sustituir a nadie, sino que pretendemos divertirnos y dar a conocer esas historias, nada más. José. Yo la verdad que después de las disertaciones de mis tres compañeros, pues la verdad que más o menos está casi todo dicho. Yo simplemente apoyarlos, o sea, creo que la novela histórica, claro, de primera llega a un público mucho más amplio, y creo que eso es una oportunidad para que entonces la gente a partir de ahí se interese realmente en la historia, ¿no? Yo pongo un ejemplo, mi primera trilogía, claro, cuando yo le decía a la gente, es una trilogía sobre la llegada de suevos, vándalos y alanos, y todo el mundo me decía, suevos, vándalos y alanos, o sea, esos tres nombres, lo único que sé del instituto de una época son suevos, vándalos y alanos. ¿Cómo es posible que hayas hecho 3 libros de 600 páginas cada uno sobre esa época, ¿no? Y la verdad que ha sido muy interesante, porque la gente que se lee las novelas se queda alucinada con lo que pasó en esa Hispania tardorromana, en ese último siglo, en ese siglo V, ¿no? Y a partir de ahí hay mucha gente que ha empezado a investigar, ha descubierto a un grandísimo historiador y también novelista que es José Sotochica, y precisamente a partir de estas novelas, porque ha sido la forma fácil de transmitirle las cosas tan interesantes, con mucha ficción, que ocurrían en ese entonces. Y a partir de ahí pues ya han volcado pues esa necesidad de saber en un profesional, ya en un ensayo histórico, ¿no? Una anotación. Hay un elemento que siempre aparece por ahí, y es que es un género menor. O sea, el otro día, bueno, la asociación nuestra está hermanada y de alguna manera estamos trabajando en conjunción con la reciente fundación que ha puesto en marcha Augusto Ferrer Dalmau, con Arturo Pérez Reverte y con toda una serie de gente muy importante, precisamente esto a través de la pintura, más o menos, ¿no? Y entonces se produjo una pequeña discusión y ya, de alguna manera un poco harto, dije, es que claro, también decían que la pintura histórica era un género menor. Y si lo piensan, es evidente que sí, claro. Carlos V en Mulver, de Tiziano, es, claro.
La rendición de Brega de Velázquez, todo el mundo sabe, bueno, cuadrillo de andar por casa. Y los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, ya les voy a contar, vamos, o sea, una cosa que se han encontrado ahí porque había un pintor en una playa haciéndolo. Esta es la absoluta estupidez. El Prado y cualquier museo del mundo es fundamentalmente un recorrido por la historia a través de la pintura. Y la novela histórica es exactamente lo mismo. O yo creo que siempre habrá un premio Nobel, que el Nobel, que cada día va peor, por cierto. Sí, es que hay que decirlo, el Nobel, ¿se acuerdan lo que era el Nobel antes? Pues empieza a ser una cosa que hacen unos señores allí que buscan una persona muy políticamente correcta y le dan un premio y ya dice, ¿la ha leído alguien? No, hombre, si la ha leído alguien no se le da el Nobel. Sí, claro, lo está pasando. Pero cuidado, que también sucede aquí. Si sale ahora ya no, eso lo hemos roto. Ahora grandes autores están ahí a la cabeza. Bueno, pues en los últimos Planeta decirles que son del grupo. Pero ¿quién le puede negar a alguien a Benito Pérez Galdós ser una de las cumbres de la literatura española? Pues no. Incluso se puede considerar que algunas obras de Mario Vargas Llosa no son novela histórica. Lo van a ser dentro de nada. Por tanto, la única diferencia que hay entre novela histórica y cualquier otra novela es si son buenas o no. Si hay un gran literato, una gran historia o no. Y como en todos los sitios, pues hay novelas maravillosas de novela histórica y otras que se te caen de las manos. Pero eso no tiene nada que ver con el género, porque el género es inherente al ser humano. Entonces, miren, a mí siempre me da rabia muchísimo una cosa, que por ejemplo, nosotros hemos sido incapaces de novelar, ahora se empieza a hacer, a que todos ustedes conocen quién era Robin Hood y Ricardo Corazón de León, que era un piernas, que lo único que hizo cargarse el reino y tal. ¿Quién conocía a su hermana? Pues su hermana es la reina Leonor de Plantagenet, reina de Castilla, la que hizo las huelgas tal. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa carencia? Entre otras cosas, porque nos ha faltado el relato de la leyenda. Y ahora nos falta el relato, insisto, de la cinematografía. Porque claro, ¿quién puede batir a Robin Hood si sale Sean Connery? Claro. ¿O quién puede batir, teniendo como hemos tenido la armada más poderosa del mundo durante 350 años? A un tipo diciendo de su barco, Master and Commander, ¿por qué este barco es Inglaterra? ¿Cuándo se ha visto eso? Ese es nuestro fallo. Tenemos no solo que hacer grandes historias, tenemos que generar mitos a partir de la historia, cuando en realidad lo que se estila ahora es destruir esos mitos. Y nos sustituyen esos mitos. Pongo un ejemplo. Para los chavales españoles, la Edad Media es Juego de Tronos. Han tenido que venir a filmarla a los castillos de aquí. Y el Juego de Tronos más inaudito que existió en la historia fue el momento de los reinos de taifas, que había no sé cuántos, anda que no tenían ahí para tirar, y 5 reinos cristianos. Anda que no era Juego de Tronos. Si tienen ambiciones y líos y de todo, y amoríos y tal, todo lo tenían ahí. Hombre, dragones no. Pero... Bueno, yo quería preguntarle si del lector de novela histórica debe ser un lector formado en historia o no. Ya les dejo eso. No. Empiezo yo. A ver, formado en historia no creo que, porque si no estaríamos con un 28% de ventas, ¿no? Sí tiene que ser alguien que le guste transportarse a tiempos pasados, ¿no? Eso sí tiene que ser claro, pero tiene que ser alguien que además le guste también la ficción. O sea, no le puede gustar un tratado de historia. Si quisiera un tratado de historia ya leería otra cosa, ¿no? Pero sí tiene que ser alguien que tenga esa necesidad de asomarse a una ventana y ver cómo vivían, bueno, bien en un siglo X, bien aquí, bien en África, donde sea, ¿no? Tiene que tener esa necesidad. Sí, yo pienso lo mismo, ¿no? Yo creo que efectivamente no hay un lector predeterminado, yo creo en general para
nada. A mí no me gusta tampoco encasillar y establecer y poner límites, ¿no? Yo creo que las novelas, lo que decía antes Chani, yo creo que las novelas o son buenas o son malas, o son, pues eso, interesantes, y luego en cada uno está el propio interés y el propio gusto que tenga, ¿no? Pero yo creo que el lector de novela histórica es un lector que puede acercarse con curiosidad a cualquiera de los personajes o de las épocas a los que queramos trasladar, y creo que con curiosidad, con pasión, con interés, como todo lo que tiene que hacerse en la vida, yo creo que además no son... Es muy curioso, yo siempre lo extrapolo también al arte, que es del mundo donde vengo, ¿no? O sea, para acercarse a ver una exposición o acercarte a una obra de arte no tienes que saber, esto no es de unos pocos y es algo elitista que tienes que... No, el arte es un sentimiento y es una emoción y es una curiosidad y es despertar una pasión, ¿no? Entonces hay personas a las que no le dice nada esto y hay otras personas que se quedarían media hora mirando, ¿no? Entonces depende, o sea, quiero decir, ninguno tiene que tener una formación determinada para acercarse ni al arte, ni a la literatura, creo que tienes que tener curiosidad, que eso es lo más importante en la vida, ¿no? Y a partir de ahí pues estamos pues, los especialistas que podemos señalar un periodo concreto del artista y podemos matizar y explicar las técnicas y el momento en el que produjo la obra, pero eso ya es otra cosa. O sea, el interés y el descubrir están por encima de cualquier límite, de cualquier barrera, de cualquier frontera, de cualquier margen, ¿no? Eso es lo que... Yo sí, si me permites, con una cosa que dijo Chani antes, muy interesante, con el tema que está diciendo de gente formada en historia, a mí hay una cosa que realmente me sorprende muchas veces, es cómo hay grupos de historiadores que realmente tienen una fobia terrible a los novelistas. Es algo que nunca he entendido. O sea, por ejemplo, muchas veces veo a Santiago Posteguillo, que escribe fantásticamente bien, ¿no? Yo no lo voy a descubrir ahora. Es verdad que en redes muchas veces hay muchos historiadores que están siempre poniendo en duda todo lo que hacen, ¿no? Hay muchas veces que a veces los historiadores no se dan cuenta de que nosotros, lo que decía Chani al principio, nosotros no somos historiadores ni pretendemos serlo. Nosotros somos novelistas. Ponemos una escena en un momento determinado y, como decía antes Chani también, ya depende de cada uno hacerlo mejor o peor. Ser profesional, trabajarlo bien, documentarte muchísimo tiempo para que sea lo más riguroso posible. Pero sí es verdad que a mí ese tema me sorprende mucho. Te voy a decir una cosa. Hay. Si consideramos, por ejemplo, historiadores, a los prehistoriadores, a los grandes, sabéis que es un género que a mí me encanta y que ninguno de ellos jamás, ni un Arzuaga, ni un Bermúdez, ni un Eudal, es más, alguno ha hecho incluso novela, jamás tendrán una sola expresión peyorativa sobre eso. Ni tampoco los grandes historiadores que investigan, tampoco. Desde luego, estoy convencido que a don Claudio Sánchez Albornoz, por cierto, ya saben, ahora considerado facha, y la gente no sabe que Claudio Sánchez Albornoz fue el último presidente de la Segunda República en el exilio. Ese es el gran factor de que... Pues no. ¿Qué hacía Sánchez Albornoz y esta gente? Investigar. ¿Qué pasa ahora con lo que son... o qué hacía don Julio Rodríguez, el gran autor de Alfonso VIII? Investigar. ¿Investigan hoy los profesores? Yo creo que investiga más Santiago de Posteguillo, nosotros, que el repetir continuamente mantras, en muchas ocasiones, sobre algo que no hay ninguna investigación. ¿Conocemos alguna investigación en profundidad sobre alguno de estos personajes en los últimos tiempos que tire por tierra X cosas, más allá de negar que existieron otras? Vamos a ver, ¿hay alguna novela más potente y que haya creado más sentimiento que la escrita en verso y que es el Cantar de Mio Cid? El Cantar de Mio Cid está hecho ya como si fuera es un relato, es un juglar cantando. Era la forma de expresión. Y no se canta cuando Mio Cid, no. El Cantar de Mio Cid empieza a correr por todas las plazas de Castilla justo siglo y pico después.
cuando se había producido la invasión almohade, cuando Castilla estaba deshecha después de Alarcos y había que cantar la fuerza de la gente de la frontera. Y por eso incluso los leoneses son los malos. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Un relato común, donde se mezcla historia y fábula. Bueno, me parece que eso es un planteamiento de inicio de una novela histórica, y lo digo por el Cantar de Mío Cid tiene tal fuerza que se impone a la historia propia del Cid, que es increíblemente potente, pero es tan fuerte la narrativa, la palabra, que se convierte casi en un himno de toda una época y de muchos siglos. Pero quizás nos haga falta a lo mejor gente de enorme nivel, no sé si alguno de nosotros lo alcanzará, de la gente que hay aquí, pero yo creo que efectivamente está en nuestras manos volver a levantar un elemento tan sencillo que esto. Cuando se habla de patria, hay que hablar de patriotismo cultural. La patria es también la literatura, es por supuesto la lengua, son los cuadros, son los paisajes, son los grandes monumentos, son todo lo que compone emocionalmente lo que nos rodea y a lo que nosotros pertenecemos. Esa expresión no es mía, está elaborada por alguien que fue de la asociación tristemente fallecido, que es el grandísimo historiador Fernando García Cortázar. Lo que nos hace falta es ese patriotismo emocional de pertenencia a un conjunto de cosas que empieza en la lengua y que prosigue por el fluir de los ríos en una catedral, en un acueducto o simplemente en un paisaje. Y yo creo que recrear esa emoción es la labor esencial de un novelista de novela histórica. Yo, bueno, si quieres comentar un poco... Que le he quitado la palabra. Si los lectores necesitan estar formados, si quieres... No, yo creo lo que habéis comentado ya, no, yo creo que no, sino de hecho no se venderían tantas novelas históricas, ¿no? Si Gide es novela. Y todavía creo que al contrario, ¿no? Que lo bonito es que se acerque a alguien que no sepa de historia. Eso es lo bonito de la novela histórica, ¿no? Que se puede acercar a cualquiera, al final es ficción y lo bonito es eso, que se acerque a alguien a lo mejor que no tenga interés por una época, un personaje, y que a través de la novela despierte su interés, ¿no? Y de hecho, si ahora los últimos premios que se están dando empiezan a ser ya para novela histórica, eso te está anticipando ya de que, ojo, yo creo que la novela histórica está creciendo a un nivel muy, muy, muy alto, ¿no? Comentaba Chani de que es realmente el género que más se vende, pero yo creo que todavía las perspectivas son mucho mejores, ¿no? Porque si incorporamos a gente más joven y si ampliamos un poquito más, estamos hablando de que realmente tú coges una lista de los más vendidos y es que ¿cuántas novelas históricas hay? No digo uno, coge los 10. Coge los 10 y empiezas, o coge los 20, casi mejor, ¿no? Y vas a ver cómo se va intercalando, porque es que además hay muchos escritores que no lo dicen, pero escriben novela histórica. Claro, otra cosa es que no lo digan, pero están escribiendo novela histórica. Entonces, claro, tú si te coges, ¿no?, directamente y dices, a ver, ¿qué es novela histórica? Pues mira, todo esto son novelas históricas, es verdad. Y hay muchos escritores de otros géneros que realmente luego hacen novela histórica. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Igual habría que partir de cuál es la definición de novela histórica, ¿no? Es que hay... Eso es complicado. Es muy complicado. Cada uno tiene la suya. Incluso un autor puede escribir al mismo tiempo una novela histórica stricto sensu y otra que es novela histórica pero que es diferente. Les pongo un ejemplo. Hay una forma, tres muy claras. Lo que es la historia novelada, que se puede hacer, yo de hecho de vez en cuando la practico. Es bucear de tal manera en un personaje absolutamente fascinante, novelar ese personaje, pero siempre tiene que haber una cosa clara, buscar que los hechos históricos sean lo más veraces y documentados posibles. Esto es, el descubrimiento de América fue en 1492, eso es un hecho. En un momento fue un tal Cortés el que conquistó México, o en un momento fue Escipión el que tomó Numancia. Yo creo que es esencial el respetar los hechos históricos que son conocidos. Luego, la otra manera de abordarlo es, incluso en una historia novelada, metes unos personajes de ficción que están ahí, pero otras veces es un personaje de ficción, puramente de ficción, quien se mueve en un escenario histórico e interactúa con otros personajes históricos o de ficción.
Es la técnica de Luis, por ejemplo, en El mercader de libros. Es apasionante porque te permite ir conociendo a un Hernando de Colón, a tal, a personajes, pero el personaje en sí mismo se mueve en una ficción, absolutamente. Y esa es otra técnica. Y Luis antes ha dicho un elemento clave. Es que lo que es la interacción con la novela negra o de misterio o lo que quieras, está ahí. Y es tan fácil porque además tienes una ventaja. Te puedes inventar lo que te dé la gana ahí. Y entonces, al meter ese elemento negro, te puedes poner una situación no existente históricamente, pero que encaje. Eso sí, hay que procurar ser fiel no solo a ese escenario histórico, sino al espíritu. Y esto es una cosa que cada vez me preocupa más, porque incluso empieza a haber presiones editoriales en tal sentido. Mira, no había veganos en el Paleolítico, ¿no? Pero les juro que voy a decir una cosa que me dejó sorprendido en un grandísimo autor como Ken Follett. Es una verdadera estupidez que una abadesa poder suponer que en la Edad Media fuera atea. ¿No? O sea, es que el concepto de ateísmo ni siquiera existía, se podía ser hereje, pero no eso. O ya te digo, o no te digo ahora, cuando hay quien te sugiere que introduzcas algún elemento de género. Pero ¿cómo voy a introducir un elemento de género del siglo XIII? O sea, cada cosa está en su tiempo y en su circunstancia, pero esos son peligros que nos acechan también. Quería también plantearles, bueno, antes estamos hablando, a ver, realmente estamos viendo un momento muy dulce dentro del género de la novela histórica, pero cuando estamos hablando de la historia, también se está produciendo aquí en este país, yo creo que también cierta, entre comillas, revolución, ¿no? Antes hablaba de Fernando García de Cortázar, pero también está María Elvira Roca Barea, Stanley Payne, que es un historiador norteamericano, tiene un libro magnífico sobre la leyenda negra. ¿Hasta qué punto cierta corriente histórica también está apoyando a la novela que ustedes en este momento practican? Hombre, yo creo que es que la historia está de moda. Yo creo que la manera de explicarlo, ¿no? Claro, la historia la novela histórica está por un lado y luego está lo que es la historiografía más profesional. Y las exposiciones. Yo creo que todo influye, los museos y el patrimonio. Cada vez se hace más el turismo cultural, está de moda. El turismo cultural no deja de ser un turismo histórico, ¿no? Se puede llamar cultural, pero realmente es turismo histórico. Y los mercados medievales. Bueno, los mercados medievales, hay mercados medievales, las recreaciones históricas, bueno, es todo todo lo mismo, ¿no? Realmente, ¿no? La historia está ahí presente en todos los elementos y es curioso. Yo creo que es que necesitamos conocer la historia, un poco yo he comentado antes, ¿no? Es fundamental conocer el pasado, ¿no? Para entender, para intentar entender el presente y bueno, y a ver lo que puedes intuir del futuro, ¿no? Y la gente quiere conocer su historia, pero es que algo lógico, lo que no era lógico es lo contrario, ¿no? Que no conozcas tu historia, eso es antinatural, podemos decir, ¿no? En otros países lo han hecho mejor, cosas como son, pues los ingleses pues lo han hecho mejor, los franceses lo han hecho mejor, pues felicidades, ¿no? Pero no hay que ir en contra de ellos tampoco, hay que ver cómo lo han hecho, ¿no? En muchos casos y copiar, oye, pues si esto lo han hecho así mejor, pues oye, olé, y vamos a ver nosotros, pues si eso funciona aquí, lo podemos intentar aquí, o no, o de otras maneras, ¿no? Porque luego cada país es distinto, ¿no? Pero claro, hay mucho trabajo en la novela histórica, pero también en los historiadores profesionales y en la universidad, y ojo, yo me voy más abajo, ¿no? En los colegios. Yo creo que la clave, yo creo que todos hemos estudiado historia, ¿no? ¿Vosotros creéis que habéis estudiado historia bien? ¿Que lo han enseñado bien? Yo creo que en mi generación, yo os digo no, y eso me entusiasmaba la historia, ¿no? Yo soy el que se leía más libros de los que había que leerse, ¿no? Y buscaba más información. Pero yo creo que haya pasado algo. ¿Cuál es el responsable? No lo sé. Fíjate, la mía sí. Yo creo que efectivamente lo que tú dices incluso es generacional. Yo tengo ahora 69, ya digo, solo 68 aparento, pero yo creo que hay un fallo, pero un fallo educativo terrible e ideológico. Porque la historia que yo estudié cuando tenía 14 o 15 años, bueno, además estaba predestinado, mi profesor de historia se llamaba Julio César.
Claro, pero era un tipo que le apasionaba la historia y lograba apasionarnos a todos nosotros, ¿no? Yo creo que efectivamente necesitamos esos profesores, pero necesitamos profesores que amen lo que están enseñando. Si no, es muy difícil hacer amar algo que tú desprecias. Y aquí a veces lo parece. Yo creo que, bueno, por ejemplo, desde la Armada, en el caso de Hija del Mar, yo creo que lo mencionábamos ayer, sí que se está trabajando para dar a conocer y enfatizar desde el punto de vista de la historia las grandes hazañas que, como decía Chani, o sea, no hay que ni la leyenda negra ni la leyenda rosa, en su justa medida todo, explicar los hechos, evidentemente la historia, muchas veces, o sea, nosotros no somos objetivos, ¿no? O sea, nosotros enfocamos la historia y los acontecimientos también desde un punto de vista muy personal y muy concreto, pero, por ejemplo, cuando hablábamos de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, ¿no? Ya hablamos del personaje de don Diego de Alvear, sí que por ejemplo, desde la Armada se llevaron a cabo importantísimas exposiciones, Museo Arqueológico Nacional, Museo Naval de Madrid con el último viaje de la fragata Mercedes, ¿no? Que además supuso un hito para la historia de la arqueología subacuática española porque se recuperó el tesoro de la fragata Mercedes que fue hundida por los ingleses. Lo explicaba ayer rápidamente en tiempos, por supuesto, de paz, después de la paz de Amiens en 1804, y cómo una empresa cazatesoros norteamericana, Odyssey, expolia, conociendo perfectamente que esa embarcación, o sea, que ese navío era un navío español, sabía perfectamente, intentó burlar a las autoridades, contrató a algunos historiadores para ir al archivo de Indias y bueno, ¿qué pasa? Que lo que dice Chani, Amenábar hace una serie de televisión que se titula ¿cómo era? La Fortuna, o no me acuerdo, que además los americanos habían llamado a Nuestra Señora de las Mercedes el Cisne Negro, un nombre clave que luego hizo Paco Roca, un cómic sobre, que además un cómic fantástico. Pero ¿qué pasa? Que, claro, para llevar eso a imágenes se necesita muchísimo dinero. ¿Y qué hizo Amenábar? Pues se cogió 14 millones de Telefónica y hizo una serie, en mi opinión, y me vais a disculpar, absolutamente desastrosa, que desvirtúa toda la labor que se hizo, además, en mi opinión, muy mal documentada. Además, desvirtúa el trabajo que hizo el Ministerio de Cultura, Defensa, etcétera. Y lo que pasa que, gracias a Dios, pues en las exposiciones sí se puso y se explicó muy bien el caso del expolio y cómo el gobierno y el Estado español estuvo litigando con los millones que eso costó en la Florida por recuperar esas monedas, 600.000 monedas, ¿no? Pero bueno, desde Armada sí se estaba trabajando muchísimo, ahora en la exposición en el Museo Naval también interesantísima, y es verdad que, como decía Chani, gracias a Augusto Ferrer Dalmau, gracias al trabajo de muchos, sí se está dando a conocer y sí se está poniendo en valor todos esos trabajos, ¿no? Y sobre todo a través de las obras de Augusto, que bien ilustran las cubiertas de los libros de Chani, que son fantásticas, ¿no? Yo creo que el trabajo que queda por hacer es ingente, hay muchísimo que avanzar, y cómo hacer esas exposiciones y cómo hacer eso atractivo para un público adolescente, porque un público adolescente es muy difícil que un chaval de 15 años, a no ser que sea ese público cautivo, que yo llamo que vayas con el colegio, tal, pues vamos al Museo Naval a ver esto, pues bueno, luego sí puedes a lo mejor a partir de ahí tener más interés y descubrir, pero hay tantas posibilidades, ¿no? Solo les diría una cosa. Lleven a sus niños a Puy de Fou. Vamos a ver. Toledo, sí. Lo de Toledo es algo verdaderamente inaudito. O sea, menos mal que la ha hecho Herván de Villelón, el guión, es un joven francés, es al contrario de una francesada, yo le llamo, que digo, es un españolado, es un amante de la historia de España, ha hecho unos guiones excepcionales, porque yo decía, ¿quién los ha hecho? La idea que había era que unas 300.000 personas, un año, ya llevan 900.000 O sea,
¿Por qué? Porque es un espectáculo verdaderamente maravilloso que está basado en 3 elementos, en que es bellísimo, que es sencillo, que es lo contrario de simple. Llegar a una cosa y exponerla sencillamente es mucho más difícil que una simpleza. Y finalmente emociona. Y parte de esos 3 elementos con una delicadeza, excepto en un sitio que tiene muy poca delicadeza contra su propia nación de nacimiento, porque cuando en Puy de Fou es muy curioso el grito de muerte a los gabachos, y lo ha hecho precisamente, y yo digo, pero esto lo escribiste tú. Dice, claro, pero me tenía que poner en el papel, ¿no? Pero quiero decir que está tratado con sencillez y delicadeza, y ahí lo que te deja impresionado es la gente. Tú ves a los chavales, a los jóvenes, es absolutamente transversal, y sale el abuelo absolutamente muy contento, pero quien sale feliz y diciendo que le vuelva a llevar es el chaval. ¿Por qué? Porque esos 3 elementos me parecen vitales: belleza, emoción y sensibilidad. Ya. No entendí el nombre. Puy de Fou. En Toledo. En Toledo. Sí, Al lado Toledo. de Toledo, vamos, es grandioso porque, bueno, es un escenario que han movido toneladas y toneladas de tierra, que se ha reconstruido en una parte un poco lo que puede ser el Toledo, el puente, el río, bueno, hasta sale una carabela en un momento determinado del lago. Es impactante como espectáculo, 80 y tantos caballos, no sé cuántos actores. En otros sitios hay cetrería, por ejemplo, en otros sitios se recrea pues lo que fue el siglo de oro, y a Cervantes, y a Lope, y a tal, y a la Armada Invencible y su desastre. Se recrea, van haciendo cada vez más cosas, pero lo esencial de todo es que es un acercamiento emocional a la historia de España que no se conocía. Eso se hizo en Francia, donde ha tenido un éxito verdaderamente enorme, y ahora se traslada en España. Tuvo el corte del COVID, pero ha vuelto ahora acabó el día 30 de octubre, es que es al aire libre en mucha parte, y entonces, claro, aquí aún se podría, pero imagínense en Toledo, esto del 25 de noviembre, aunque digan, hace una temperatura un poco superior a tal y estamos en cambio climático, te pasmas directamente, pero sí que... Y eso demuestra que la gente quiere ir y que tiene enganche. Es un parque temático. Un parque temático. Pero es sobre historia. Sí. Por ejemplo. Sí. Un parque temático. El sueño de Toledo, lo que pasa es que está ideado fenomenalmente bien. El sueño de Toledo empieza con un aguador que va por ahí, hay una lavandera y tal, empiezan a contar, y la primera escena es la conversión de Recaredo. O sea, Recaredo como primer rey godo, tal. Luego, pues, las siguientes escenas de Toledo, hay momentos pues, muy hermosos, pues la llegada, por ejemplo, de los moros, pues hay unos caballos maravillosos y unos bailes. O sea, quiero decir que es ante todo un espectáculo para que sea un maravilloso y hermoso espectáculo, pero en ese momento se van introduciendo todo lo que es un recorrido por la historia, de cierta manera de Toledo, pero también de España. Disculpa, nos queda ya muy poco tiempo, no voy a poder darle voz a ustedes porque nos queda ya nada. Eso sí, les invito a una representación de Burka Teatro, que aquí en la plaza va a ser, de Historia de la Peste se titula, pero sí me gustaría terminar con una última pregunta y que me la respondieran, si puede ser, lo más brevemente. Y es, efectivamente, hemos visto que la novela histórica ayuda a que conozcamos la historia de España. Hemos entendido a través de ustedes, y es verdad que es un hecho que es el género que hoy por hoy se consume más en este país, pero la pregunta es la siguiente: ¿el éxito que está viviendo la novela histórica en este país se está reproduciendo fuera? Es decir, ¿cómo se vende la novela histórica? No digo ya en Latinoamérica, que hablan nuestro idioma, sino en países como Inglaterra, que nosotros, mira, que consumimos novela histórica y a veces nos pone en una situación bastante incómoda, como Bernard Cornwell con la historia de Sartre. Pero digo yo, ¿está viviendo España también un momento dulce en el extranjero? Si empiezo yo. No. Va a ser breve la respuesta. No. Y desde luego hay mercados muy difíciles como el anglosajón que comentas, en el que
es que yo creo que es prácticamente imposible entrar con una novela histórica ambientada bueno, escrita por un español, tampoco da igual, aunque estuviera ambientada en Inglaterra. Hay otros mercados, por ejemplo, Chani ha entrado en francés, en Italia, en Portugal, en otros países, a veces es más fácil, pero perdón, en Inglaterra es muy difícil, y muy difícil fuera. Yo creo que el problema es que nosotros, claro, consumimos mucha novela histórica de otros países, somos un caso particularmente extraño, ¿no? Entonces, es más fácil sacar novela negra española, traducirla a otros idiomas, que novela histórica, o sea, que no, en el extranjero, por desgracia, no tenemos esa repercusión. Ayer hubo además Sí, una mesa redonda fantástica con Penélope Acero, con David Yagüe, con Ayose, y pusieron unos datos también, ¿verdad? Donde realmente pues veíamos que es muy complicado cómo es el mercado editorial en nuestro país y cómo es en el mercado anglosajón. Sí, vamos a ver. El mercado anglosajón, esencialmente el inglés, en estos momentos yo creo que la respuesta es no, primero, pero con matices. En Francia, efectivamente, la canción de Luis Sontemio ha sido un éxito allí muy potente. Pero los franceses, todo lo que es paleolítico, todo lo que es prehistoria, les atrae de tal manera que efectivamente se está entre los más vendidos y meses, ¿no? Yo creo que a lo mejor han pensado que yo era francés. Sí, porque creo que el año pasado el número total cuando ellos me tradujeron, parece que fue de 12 o de 14 autores españoles en todo un año. Eso es, mientras que nosotros traducimos a cientos. Creo que la batalla hay que darla en estos momentos, sí, pero en Inglaterra va a ser muy difícil. En Francia, bueno, hay autores y autores. Por ejemplo, en novela histórica es difícil, excepto Arturo Pérez Reverte, que sí. Y luego quien tenía una entrada tremenda era Javier Marías en toda Europa, en Alemania excepcionalmente. Yo creo que el mercado alemán sería un mercado a sondear, pero aquí también tenemos un problema, nuestras propias editoriales, que en ese sentido espabilan muy poco, hay que decirlo con toda claridad. No hay una potencia decidida por parte de las editoriales de vender nuestra obra fuera. Las más grandes aún hacen algo, las otras muy poco. Y yo creo que eso tendría que ser casi una cuestión de nación y de país, porque hay un sitio donde sí tendríamos todas las posibilidades, que es Estados Unidos hispano. Y eso se está empezando a ver cada vez más. Yo estoy convencido que una novela como El mercader de libros hubiera tenido un impacto enorme traducida al inglés, en español y en inglés en el sur de Estados Unidos. Porque no olvidemos que ahí tenemos un 60%, o sea, 60 millones ya, 50 y algo de hispanohablantes, con un elemento, la primera generación habla español, la segunda como que lo había olvidado y la tercera lo recupera, que está sucediendo eso. Yo creo que ahí también hay una cosa, ¿qué leches hace con el Instituto Cervantes? Vamos a ver, lo que los otros países como Alemania, con Goethe, ya me contarás tú por el personal aprendiendo alemán por ahí, es mucho menor que el español y que el francés. ¿Tú sabes la potencia que tienen el Goethe o el Instituto Francés en todo el mundo? ¿Y aquí qué hacen? Pues utilizar determinados fondos para poner amigos en determinados sitios. Y soy muy cruel en esto, pero es que uno está un poco harto. Y hay que hablar ya claro. El Instituto Cervantes, donde hay gente muy apreciable, se ha convertido en una institución política. Y entonces tendríamos que tener un instituto que verdaderamente estuviera en lo que esté, en dar la batalla en Estados Unidos, en Nueva York y tal. Ahora, si lo que queremos es llevar de simios poletas a Tánger, pues así nos va. Pero esa batalla es importantísimo para el conjunto de las letras hispanas, que ahora ya se habla de letras hispanas cada vez más. Pero es que la cultura y la política, qué mal maridan. Sí, me gustaría despedir contigo. Yo creo que la lengua, que el español es el vínculo más importante y más potente que tenemos. Somos hispanohablantes y yo creo que el mercado también
hispanohablante, creo que es uno de los más potentes y es por el que tenemos que entrar, ¿no? Hablábamos ayer también con los editores que en Reino Unido es completamente difícil, pero precisamente por ese problema que tenemos nosotros de no confiar en lo nuestro, y cómo los ingleses, cómo los franceses confían en sus escritores y cómo trabajan y cómo publican dejando al mercado extranjero pues muy pocas posibilidades, ¿no? Hablaba, yo creo que era Penélope también, el escasísimo nivel de traducción en Europa y cómo nosotros traducíamos sin parar, ¿no? O sea, que ese es un problema también que tenemos nosotros endémico, y yo creo, como decía Chani, que el español es nuestro vehículo y nuestra más importante seña de identidad, que tenemos que mostrarla al mundo, que no tenemos que achicarnos en eso, ¿no? Y que es nuestra fuerza y que es un elemento de unión y fortísimo, y que tenemos que desarrollar eso. Bueno, pues a mí solo me toca ya despedir, darles gracias por estar aquí, gracias a ustedes por participar en esta mesa redonda y el aplauso de rigor más que merecido.